Muy buenos días, Dios me los bendiga, mis amados hermanos. ¿Cómo están en este domingo, primer domingo del mes de mayo? Gracias a Dios, estamos bien. Mi esposa, mis hijos les mandan sus saludos. Y otra vez, como cada domingo de estos últimos domingos, estoy aquí buscando poder mandarles un mensaje de ánimo, un mensaje de parte de Dios. Y en esta ocasión, mis queridos hermanos, Dios ha puesto en mi corazón un mensaje que nos invita a buscar la respuesta de Dios a todo esto que está pasando. Y créanme que Dios esa respuesta la tiene a través de su palabra. ¿Y cómo podemos, mis queridos hermanos, saber la respuesta de Dios a esto que está pasando y qué es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros? Esa respuesta de Dios tiene una condición y lo vamos a poder entender a través de esta pequeña prédica que hoy Dios ha puesto en mi corazón poder transmitirles. Y para eso le pido a cada uno de ustedes, si tienen oportunidad, que se coloquen en su Biblia electrónica, en el libro, en 2 de Crónicas 7, versículos 14 y 15, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y el versículo 15 nos dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Mis amados hermanos, según las cifras, el coronavirus en el mundo ha infectado a casi 3,5 millones de personas. Y hasta ahora los muertos a nivel mundial se acercan a unos 250,000. En lo que se refiere a nuestro querido y amado México, según información ya se tiene un poco más de 22,000 infectados y existen un poco más de 2,000 defunciones. Con ello, la economía de los países está recibiendo uno de sus más duros golpes en la historia. Tanto así que ya se habla de una recesión que no ha existido en la historia. ¿Y qué es una recesión económica? Para que lo podamos entender así breve y claro. Una recesión económica es una disminución o pérdida generalizada de la actividad económica de un país o región en un periodo de tiempo significativo. Normalmente se mide o se considera una recesión cuando se presenta el problema en 2 trimestres del año de manera consecutiva. Este periodo, mis amados hermanos, es vulgarmente conocido como el periodo de las vacas flacas. ¿Se les hace conocido esa frase de las vacas flacas? Que por ahí podemos leer en el Génesis capítulo 41, que hoy nuestro tema no va a hablar acerca de las vacas flacas. Los presidentes, mis amados hermanos, de los diferentes países, incluido el nuestro, están luchando de una manera desesperada para poder reabrir los negocios, las empresas y todos los lugares que ayudarán a levantar la economía del país. En resumen, el mundo es y será otro después de esta pandemia. Los cambios, mis amados hermanos, que se darán, simple y sencillamente no tendrán comparación en ninguna otra época de nuestra historia reciente. Indudablemente, mis queridos hermanos, indudablemente, vamos hacia otro mundo que no habíamos pensado. Y es frente a este panorama triste, desolador, que para muchos también es inseguro, que surge la pregunta que de alguna manera tiene una respuesta obligada. ¿Cómo seremos? ¿Cómo será la iglesia de Dios después de este desastre, de este virus? ¿Cuál sería la actitud de cada uno de nosotros como cristianos frente a lo que es inevitable? Si seguimos, mis queridos hermanos, siendo los mismos, de nada habrá servido este juicio temporal permitido por Dios. Yo quiero pensar que si algo bueno de Dios, que Dios está permitiendo, es que nosotros como su iglesia pasemos por ese fuego de prueba y salgamos renovados, victoriosos, para un mejor uso para cada uno de nosotros. Sorprendentemente, la palabra de Dios nos va a decir que la sanidad de la tierra y con ello su prosperidad está relacionada con la obediencia de su pueblo. Entendámoslo ahora como nosotros, su iglesia. Esto lo digo porque si hay un texto que tiene que ver con lo que está sucediendo hoy en día, es precisamente lo que acabamos de leer, 2 de Crónicas
7:14. Y sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Ese texto fue presentado en el contexto de la dedicación del templo que hizo Salomón, junto con toda una gran cantidad de sacrificios y fiestas que duraron varios días, donde Israel se gozó como en ninguna otra parte de su historia en consagrar lo que se consideró como una de las 7 maravillas de aquel tiempo. Hablamos precisamente del templo hecho por Salomón. El Señor aceptó la oración que hizo Salomón y le prometió estar en ese lugar, pero le dejó algo muy en claro a su pueblo, que lo que él más requería no era tanto de sus sacrificios que iban a traer, sino del quebrantamiento de su corazón. Y esto es lo que Dios espera para responder y sanar la tierra. Veamos entonces en qué consiste. Mis queridos hermanos, es muy significativo que lo primero que aparece y que Dios demanda de su pueblo para dar respuesta a sus oraciones es el que su pueblo se humille. ¿Por qué? Porque Dios no resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, como lo dice Primera de Pedro 5:5. Se ha dicho que la carencia de la santidad es lo que debe llevarnos a humillarnos delante de Dios. Normalmente son los pobres por carecer de recursos, mis queridos hermanos, los que tienen que humillarse ante los ricos para poder conseguir el sustento. Pero todos y cada uno de nosotros también somos pobres. Y es por eso, por lo que suplicamos a las misericordias de Dios. De esta exigencia de parte de Dios se desprende que la cosa más absurda, tonta y errónea, mis queridos hermanos, de todo cristiano, es un creyente orgulloso, soberbio, iracundo, de mal genio y descontrolado. ¿Qué se entiende, mis amados hermanos, por humillarse? Es, sin lugar a dudas, poner a un lado la apariencia, ese rostro que siempre presentamos, despojarnos de nuestra propia justicia, romper con nuestros propios proyectos personales y ponerlos en los brazos de Dios. Mis queridos hermanos, alguien en algún momento dijo, si nosotros fuéramos en realidad humildes, conoceríamos realmente lo mentiroso que somos. Y lo voy a repetir. Si nosotros fuéramos en realidad humildes, conoceríamos realmente lo mentiroso que somos. Así que la oración más necesaria, urgente en nuestra vida, es que Dios nos enseñe a ser auténticamente humildes, que no seamos autosuficientes para todo. Mis amados hermanos, la oración que vemos enseguida, en 2 de Crónicas 7:14 es, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué nos revela esto? Revela al pueblo que posee tal humildad. Nosotros somos los que invocamos su nombre. Así que nuestra reputación le afecta a Él. El nombre de Dios es glorificado o es blasfemado entre los hombres. De modo, pues, que cuando Dios pone su nombre sobre una persona, corre un gran riesgo. Cuando David pecó contra Dios, los enemigos blasfemaron el nombre de Jehová. Las palabras del profeta Natán fueron estas: mas, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Quiénes son los que deben ser humillados? El pueblo de Dios, su iglesia, donde su nombre es llevado y pronunciado. Mis amados hermanos, el ser conscientes que somos representantes del nombre de Dios debe ayudarnos a vivir honrando su nombre. No es extraño que el vivir en humildad haga grande su nombre en la tierra. ¿Pero por qué digo esto? Porque la humildad abre el camino a las bendiciones y a la guía de Dios. Además, es la humildad, mis queridos hermanos, lo que nos permite conocer la gracia de Dios y lo hermoso de la vida espiritual. Y es ella la que nos conduce a la grandeza de acuerdo con el Señor. Y eso lo podemos leer en Lucas 14:11. Por ahí Lucas dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El primer y gran fruto que produce el humillarnos delante de Dios es que captamos su atención. Por consiguiente,
Si no nos humillamos, Dios no nos responde. La palabra que viene ahí en 2 de Crónicas 7:14, enseguida de lo que hemos leído, dice, entonces, esa palabra tiene un gran significado. Es una manera de decir por parte de Dios, ok, entonces, si ya hiciste esto, a partir de aquí comenzaré a oír. Usted seguramente se estará preguntando, ¿por qué muchas veces Dios no oye mi oración? Bueno, aquí encontramos una respuesta. La falta de humildad hace que nuestra vida espiritual sea pobre y con un falso concepto de la grandeza. Dios, una vez que ve que nos hemos humillado, que buscamos su rostro, entonces es cuando dice, yo oiré desde los cielos. Es una promesa, mis amados hermanos, hermosa, consoladora. El saber que contamos con un Dios que atiende nuestra condición es un gran consuelo, pues sabemos que al final será juzgada nuestra causa. Manasés fue un rey muy malvado, aun que fue hijo del gran rey Ezequías. Entre las cosas que hizo fue la edificación de altares a otros dioses en la misma casa de Jehová, motivando, animando con ello la idolatría del pueblo de Israel. Además, pasó por el fuego a su propio hijo. Pero cuando Manasés fue llevado en cadenas a Babilonia, él se humilló, se arrepintió. Dios, al ver su humillación, lo escuchó, lo restauró y lo confirmó otra vez en el reino. Mis amados hermanos, la humillación es recompensada. Al hacerlo, Dios nos oirá desde los cielos. Aquí la pregunta es, ¿tú te has humillado delante de Dios? ¿Has entregado tu vida delante de Dios? ¿Realmente has reconocido tu falta y te has humillado delante de Dios buscando su perdón? Mis amados hermanos, el orden que Dios establece en este texto tiene muchísima importancia y sentido. Cuando uno se humilla delante de Él, lo que deseamos es querer hablar con Él, porque entendemos que nadie más nos comprenderá y nos ayudará como Él en este momento. Mis amados hermanos, cuánta bendición hay en una vida de oración. De cuántas cosas nos perdemos cuando dejamos de orar. El camino de nuestras victorias depende muchísimo de la frase y oraren. La oración no tiene manera de sustituirse por ninguna otra cosa. No existe manera de reemplazarla con ninguna otra cosa. Hay poder en una vida llena de oración. En el caso que hoy nos ocupa, por lo que estamos pasando actualmente, la oración de la cual el Señor nos habla en este pasaje es la oración de confesión. El contexto de este pasaje nos hace referencia a las faltas que el pueblo cometería contra Dios. En la oración de Salomón, él habla del pecado contra el prójimo, de ser derrotados en batallas. Si los cielos se cierran y que no haya lluvia por causa del pecado, y si hubiera hambre y pestilencia por la misma causa. Mis amados hermanos, Salomón está orando por lo que el pueblo pudiera hacer más adelante. Pero si el pueblo orara a Dios, entonces Él oiría desde los cielos y perdonaría sus pecados. El clamor, la súplica de un corazón quebrantado por el pecado atrae la pronta respuesta de Dios. En esto, mis queridos hermanos, concuerdan las palabras de David. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entendamos por corazón contrito, mis amados hermanos, aquel corazón que siente tristeza y melancolía por lo que ha hecho. El más grande anhelo de Dios, mis queridos hermanos, es el querer tener un encuentro personal contigo, conmigo, con sus hijos. Y aunque es un Dios infinito, también es un Dios cercano. Entonces, ¿qué significa buscar su rostro? ¿No es lo mismo que orar? No, no es lo mismo. Usted y yo podemos orar sin buscar el rostro de Dios. De hecho, así son la mayoría de nuestras oraciones. Buscar el rostro de Dios es un grado más de profundidad en la comunión con el Padre. Así como usted puede hablar con alguien sin mirar su rostro, considere el caso de los niños cuando hacen algo malo, cuando hacen alguna travesura y son reprendidos por sus padres. Es cierto que ahí está el niño hablando con ellos, pero sus caras pudieran estar en otro lado. Es por eso, por lo que en algunas ocasiones como padres le decimos a nuestros hijos, ¡hey, mírame a los ojos! El asunto, mis queridos hermanos, es
que para poder mirar el rostro de alguien uno tiene que sentirse libre de toda culpa. Mirar el rostro es estar dispuesto a ser confrontado. Y es ahí donde muchas veces huimos fácilmente, escondiéndonos aún en la misma oración para no ser confrontados por parte de Dios. Mis queridos hermanos, esta experiencia la tuvo Abraham, esta misma experiencia la tuvo Moisés, Gedeón, Elías, Isaías y muchos más en la Biblia. Todos ellos se postraron cuando estuvieron cara a cara con Dios. ¿Por qué? Porque no puede prevalecer el rostro humano ante el rostro divino. Es ahí donde usted y yo nos rendimos. La pregunta es, ¿ha buscado verdaderamente el rostro del Señor en la oración? ¿O se ha postrado y ha ocultado su rostro delante de Él porque no puede soportar la culpa delante del Señor y no puede levantar la mirada hacia el cielo por ese sentido de culpa que siente? Mis queridos hermanos, la primera impresión que da al leer este texto es que Dios está hablando del mundo, al mundo inconverso. Y estoy hablando acerca de que cuando dice Dios que si reconocen y se reconvierten de sus malos caminos, en el mismo versículo de 2 de Crónicas 7:14, la frase sobre el cual mi nombre es invocado, pone de inmediato el contexto que Dios le está hablando a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia. Entonces aquí surge la pregunta, ¿puede andar el pueblo de Dios en malos caminos? La respuesta, mis queridos hermanos, es sí. Note que la oración dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Dios sabe que su pueblo anda en malos caminos. Así fue en el pasado, así lo es en el presente. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios anda en malos caminos, siendo esta la causa por la cual Él retiene sus bendiciones en nuestras vidas. Dios no permanece indiferente ante el pecado. Él no puede tolerar nuestros malos caminos porque sería negar la obra expiatoria de su propio Hijo. Es por eso, mis queridos hermanos, por lo que se vale de disciplinas correctivas para que volvamos hacia Él. Dios nos manda a convertirnos de nuestros malos caminos, de arrepentirnos de lo que hemos hecho, porque el pecado, en esa astucia para engañarnos, nos lleva a seguir bajo el engaño y conducirnos como si Dios no viera lo que estamos haciendo. Creo que la oración de David cobra una gran importancia en este asunto. En el Salmo 139, David dice, examíname, oh Dios. Es el gran clamor. ¿Habrá caminos de perversión en mi vida? ¿Habrá caminos de perversión en la iglesia de Dios? Tristemente, sí los hay. Mis amados hermanos, esta es la garantía que tenemos cuando nos humillamos, cuando oramos, cuando buscamos el rostro del Señor. El asunto más importante en la vida de un ser humano es el poder experimentar el perdón de nuestros pecados. Nada arruina más el alma y el espíritu que el pecado. El hombre quedó separado, mis amados hermanos de Dios, cuando obedeció una voz contraria en el huerto del Edén. Desde entonces quedó marcado por el pecado y el único que lo puede perdonar es Dios. La promesa de este texto descansa en esta frase. No hay pecado tan grande que Él no perdone. No hay ofensa tan grande que Él no perdone. No hay falta tan grave que Él no perdone. Lo único que Él no perdona, mis amados hermanos, es cuando nosotros abiertamente lo rechazamos y hasta blasfemamos contra Él. Cuando esto hacen, incurren en la llamada blasfemia contra el Espíritu Santo, siendo este el llamado pecado imperdonable. Cuando el profeta Isaías reveló la hinchazón y podrida llaga que supuraba al pueblo, mis amados hermanos, esa hinchazón, esa podrida llaga que supuraba al pueblo de Israel, Dios le dijo que vinieran y se pusieran a cuentas. Si vuestros pecados, dice, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es como Dios obra. No hay pecado que no sea emblanquecido por la sangre de Dios, por la sangre del Cordero inmolado. Este resultado, mis queridos hermanos, final nos revela dos cosas. Una, que la tierra está enferma. Hay en ella todo tipo de enfermedad y contaminación. El presente virus lo comprueba. Y este es un hecho desde que Dios la maldijo cuando Adán pecó hasta este día. Ahora tenemos a una creación que gime con dolores de parto, deseando ser redimida. En segundo lugar, que nuestro arrepentimiento contribuye para su sanidad. Dos cosas dijo el Señor a este respecto. Por un lado,
que nosotros somos la sal de la tierra, llamados a preservarla de la corrupción, y también que somos la luz del mundo, eso es, los que podemos despejar de sus tinieblas. Así que el Señor sanará nuestra tierra cuando su pueblo se humille, ore y busque su rostro. Esto es lo que da origen al avivamiento. Mis amados hermanos, el corazón quebrantado y arrepentido es el medio que Dios usa para usar y traer la sanidad a nuestra vida. ¿Por qué nuestra tierra cada día se destruye? ¿Estamos nosotros como su iglesia contribuyendo a su destrucción o a su preservación? Mis queridos hermanos, Dios oye nuestras oraciones, aunque no siempre responde según como nosotros quisiéramos. Sin embargo, Segunda de Crónicas 7:14 es la más clara demostración en la Biblia sobre la forma como Dios responde. He aquí las condiciones y que nos quede muy claro: humillarse, orar y buscar su rostro. Esa actitud de un corazón quebrantado no desprecia al Señor. Usted tiene la garantía que, si su corazón se quebranta delante de Dios, Él viene a su encuentro y le levanta. La pregunta aquí es, ¿lo hará usted? ¿Mostrará un corazón quebrantado y humillado delante de Dios y arrepentido? El versículo 15 nos dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Este texto es la respuesta a las condiciones que Dios ha establecido. Ojos abiertos y oídos atentos de parte de Dios. Es lo que anhelamos que suceda cuando hacemos realidad lo que Él nos pide en Segunda de Crónicas 7:14. Mis queridos hermanos, estamos dispuestos a aplicar lo que el Señor nos dejó registrado en Segunda de Crónicas 7:14, a humillarnos, a arrepentirnos, a buscar su rostro. ¿Verdaderamente estamos dispuestos a hacer eso? ¿Verdaderamente estamos haciendo eso? Esta reflexión te la dejo a ti, para que en esa intimidad con Dios, verdaderamente, Dios te revele lo que hemos estado haciendo y estamos haciendo en este momento. Y quiero despedirme, mis queridos hermanos, con una oración. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre en esta hermosa tarde, en este hermoso día, mañana, mi Señor. Bendecimos tu nombre desde este rincón, mi Señor. Así como también, Padre, anhelo, mi Señor, que desde cada rincón donde se llegue este mensaje, mi Señor, cada hermano, cada familia, mi Señor, cada hermana, cada joven, Padre, se postren delante de ti también, Padre, buscando, humillándose, Dios, delante de ti, arrepentiéndonos, mi Señor, de lo que hemos hecho, Padre. Porque tu nombre, mi Señor, a través de nuestras acciones es Dios blasfemado. Hay una enorme responsabilidad, mi Señor, en todos aquellos, Padre, que representamos tu nombre en esta tierra, mi Señor. Por eso, Padre, en este momento, mi Señor, y desde este rincón, Padre, mi familia, mi vida, mi Señor, se humillan delante de ti, buscando, Dios, que tú escuches, mi Señor, desde los cielos, Padre, que pongas oídos a nuestras súplicas, a nuestras oraciones, Padre, y que perdones nuestros pecados y que sanes nuestra tierra. Hay una sanidad, Padre, necesaria, mi Señor, en la tierra por lo que estamos pasando. Pero tu iglesia tiene que ser una iglesia que cambie, una iglesia que busque una manera diferente de tu rostro, Padre, que verdaderamente nos humillemos delante de ti. Ese es, Padre, tu anhelo, y ese es, mi Señor, nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Que busquemos verdaderamente tu rostro, Padre, con un corazón contrito y humillado, mi Señor. Padre, yo anhelo, mi Señor, desde este rincón, Padre, que sea tu Santo Espíritu redarguyendo en cada corazón, mi Señor, en cada hermano, en cada hermana, Padre, y que verdaderamente nos presentemos delante de ti, mi Señor, sin culpa, Padre. Sin nada, mi Señor, que el enemigo, Padre, vaya, mi Señor, y nos juzgue y nos acuse delante de ti. Ese es mi anhelo y nuestro anhelo como tu iglesia, Padre. Todo esto, mi Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Te deseo de todo corazón, mi querido hermano, que la gracia y la misericordia de Dios te siga y te alcance donde sea que tú te encuentres. Dios te bendiga. Nos vemos pronto con el favor de Dios.